En 2020 se cumple el 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán Ludwig van Beethoven, uno de los grandes de la historia, y en Sanse lo van a celebrar este domingo con un concierto didáctico en el Teatro Adolfo Marsillach, un concierto que va a dar la Orquesta Camerata Musicalis y que además está dirigida por Edgar Martín. Es un concierto especial porque no solamente vamos a escuchar la primera sinfonía de Beethoven, sino además con las explicaciones de Edgar Martín vamos a poder descubrir un poco más por qué fue tan novedosa en su momento esta composición musical. Vamos a saludar a Edgar Martín, que es, recordamos, director de Orquesta Camerata Musicalis. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por dejarme unos minutitos para hablar del gran Beethoven y su concierto. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano. Es importante conocer a Beethoven, sobre todo porque hay muchas historias, anécdotas, incluso algunas informaciones que se han ido tratando durante mucho tiempo que a lo mejor no eran del todo verdad, ¿no? Entonces, digamos que vamos a querer desvelar en este concierto algunas de esas cuestiones y sobre todo por qué era tan importante su música en su momento, ¿no? ¿Por qué fue tan novedosa? Bueno, digamos que Beethoven fue quien abre la brecha de lo que es el siglo XVIII, el clasicismo, esos cánones de belleza, a otros ideales de entender la vida, de entender el arte, de entender la música. Y Beethoven ya en 1800, cuando compone esta sinfonía, nos presenta esas novedades como un nuevo camino por descubrir. Entonces, tenemos por un lado al gran compositor, un compositor que, como sabemos muchos de nosotros, que estaba sordo, bueno, que luchó con la sordera, porque ya desde el año 1800 ya padecía dolores y ruidos en el oído, y poco a poco fue cada vez peor hasta que al final de su vida ya estaba completamente sordo. Eso le produjo un estar con la sociedad un poco difícil, y entonces vemos a un compositor sordo luchando contra su sordera. Entonces es como algo increíble y cómo al final triunfa, ¿no? De hecho, su novena sinfonía es una alegoría a la unión de los hombres, es algo increíble. Y a día de hoy les tenemos como un compositor de referencia, o sea que es un triunfador a base de la lucha. Y luego, más en concreto, esta sinfonía es muy especial porque es la primera, como digo, que abre todo un mundo nuevo hacia el siglo XIX, pero también porque hay una serie de elementos a lo largo de la sinfonía que iré desvelando y descubriendo con comentarios, con ejemplos musicales de la orquesta que estará detrás acompañándome en esa explicación y con bromas que nos harán entender lo especial que es esta primera sinfonía. Me llama una cuestión la atención sobre la biografía de Beethoven, además obviamente del tema de la sordera, que bueno, mi primera pregunta que me surge, ¿cómo consigue, ¿no?, componer este hombre cuando ya está totalmente sordo? Claro, esto es algo que me hace mucha gente la pregunta, claro, si estaba sordo, ¿cómo escuchaba? Realmente nosotros, los músicos, lo que educamos mucho es un oído interno. Entonces, aunque no podamos escuchar, ¿verdad?, lo que está sucediendo fuera, sí que es verdad que podemos escuchar nuestras propias palabras, ¿no? Muchas veces nosotros, las personas que no son músicos, nos escuchamos y que a veces hablamos en alto, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta porque estamos escuchando nuestra propia voz. Beethoven hacía esto, o sea, lo que hacía, él escribía lo que escuchaba en su cabeza. Claro, con un oído como el suyo, con un oído interno, no dudaba ni un ápice de lo que escuchaba, si era un do o si era un re. Él lo escribía a la perfección y en eso no había ninguna duda, ¿no? Que lo que escuchaba dentro lo sabía transcribir al papel. Por cierto, que Beethoven también fue un niño prodigio, porque tan solo con 11 años ya publicó su primera composición. Efectivamente, fue un niño prodigio, pero fíjate que esto viene de la moda. Fue un niño prodigio porque le obligó su padre a serlo, ¿no? Venía de la moda de Mozart, que estaba, pues, desde niño, ya es verdad que empezaba a mostrarse por todos los palacios y todas las cortes de Europa. Beethoven, en concreto, pues sí que es verdad que fue niño prodigio en tanto en cuanto su padre también le llevó y hacía alguna cosita,
pero no empieza su opus, o sea, su obra no empieza a componer como más profesionalmente hasta una edad bastante avanzada, hasta en torno a 1797, 1796. Tenemos sus primeros tríos, sus primeras sonatas, la sonata patética, por ejemplo, esta sonata tan famosa, es de 1797, o sea, tenía 27 años. Y luego te voy a decir otro dato muy curioso, que también lo diré en el concierto, pero una avanzadilla, es que Beethoven nunca llegó a saber su edad real, porque con este afán de ser un niño prodigio que tenía su padre, pues su padre cuando llegaba a la corte mentía y decía que tenía 2 años menos de los que tenía de verdad. Entonces, cuando tenía 11, seguramente que realmente tuviese 13 años y él se pensaba que tenía 11. En muchas cartas que son del año, vete tú a saber qué, ¿no? Del año 1800, ponte que él tenía 30 años, él escribe, ¿cómo es posible que yo con 28 años... Entonces, muy interesante esta anécdota de la moda de los niños prodigios. Ajá. Bueno, vemos que no solamente esto de inventarse la edad o hacer trampas, mejor dicho, con la edad es una cosa de las actuales estrellas, ¿no? de la canción y del cine. Repasando un poco la biografía de Beethoven, que, bueno, es interesante, ¿no? Porque descubres otras cuestiones. Por ejemplo, debido a la sordera, se puso en contacto con médicos, ¿no? Incluso impulsó, en cierto modo, algunas maneras, ¿no? de poder recuperar algo de la audición, ¿no? Con aparatos que le realizaban pues otra gente. Efectivamente, tenemos en Viena, que él vivió en muchas casas porque se mudaba constantemente, pero tenemos un museo dedicado a Beethoven donde podemos ver los diferentes tipos de campanas que él utilizaba, o trompetillas, para poder escuchar mejor. Lo cual era un problema porque él no quería mostrar públicamente, él siempre quiso ocultar que padecía sordera. Entonces, claro, las probaba y tal, pero al final no salía con ellas a la calle para no llamar la atención. Pero sí que es verdad que avanzó mucho porque se tenía como una enfermedad imposible de solucionar y él, con lo tozudo que era, y dio muchas vueltas con muchos médicos y consiguió que efectivamente se avanzase mucho en esta enfermedad. Creo que una de las imágenes que tenemos referencia de Beethoven es una imagen en la que se le ve a él bastante serio, bastante adusto. De hecho, una de las cosas que se dice es que tenía unas relaciones sociales un poco dificultosas, posiblemente a lo mejor a través de la sordera, debido a la sordera, mejor dicho. ¿Era esto cierto? Efectivamente, pero esto es debido al miedo que tenía él, ¿no? Piensa, en 1803, esto es muy bonito y todos podemos encontrar de manera muy fácil en Internet, si ponemos testamento de Beethoven. En 1803, cuando tenía tan solo 23 años, pensemos que muere en 1827, 1803 él escribe su testamento, en el cual nos dice de una manera preciosa, es decir, no me castiguéis porque yo quiero socializarme, pero le tengo tanto miedo a mi enfermedad y ser descubierto que lo único que puedo hacer es alejarme de la sociedad. O sea, nos muestra de una manera muy clara que efectivamente él estaba siempre como enfurruñado, con un carácter duro, cabreado y tal, y es simplemente porque, jolín, no me puedes descubrir. Entonces, ¿qué hago? Me pongo como muchos hacemos a día de hoy, para que no descubran mis inseguridades o mis miedos o mis defectos, de pronto ponemos una barrera, nos cabreamos, nos damos la vuelta y nos vamos. O sea, esto es un poco el problema que tenía Beethoven, pero sin embargo, a través de su música nos muestra otra cosa, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la Pastoral, su sinfonía número 6? Y dice, ostras, qué belleza, ¿no? Él se sentía cómodo dando paseos por los viñedos del norte de Viena y estando tranquilo en contacto con la naturaleza, ¿no? Y ahí nos lo muestra en esta sinfonía y en muchas otras también, sonatas para violín, sonatas para piano, en muchas obras nos muestra
esta ternura que había dentro de esa cáscara. Volviendo al tema que hablábamos al principio, Beethoven fue un adelantado a su tiempo, pero también iba un poco con eso que estaba ocurriendo en Europa Central, en Europa en aquellos momentos, que era avance de determinadas democracias, consecución de derechos por parte de algunas clases sociales, no todas todavía. También creo recordar, he visto que él dedicaba una de las sinfonías a Napoleón Bonaparte, ¿no? Que entonces era, digamos, un liberador, hasta que parece ser, me gustaría preguntarte si es cierto, si cuando ya Napoleón Bonaparte se le sube el poder a la cabeza y decide ponerse como emperador, bueno, pues es verdad que directamente esa sinfonía dedicada a él se la quita, ¿no? Y ya no quiere dedicársela a él. Efectivamente, tienes toda razón. Y esta es una anécdota que a mí me encanta contar porque muestra el genio de Beethoven ante esto. A él le gustaba mucho ir a la taberna y discutir sobre política, le encantaba, era algo que le apasionaba, ¿no? Y efectivamente tenía unos ideales de la libertad, pues que se asemejaban mucho a los ideales, como has comentado, de Napoleón. Entonces, claro, en el momento en el que Napoleón se autoproclama por derecho propio emperador, claro, es como Beethoven dice, pero macho, si acabas de tirar por suelo todos tus ideales. Cogió una goma de borrar y la partitura que ya estaba escrita en la portada con la dedicatoria a Beethoven, o sea, a Napoleón, lo tachó con tal fuerza que rompió el papel. O sea, y podemos encontrar, si nos metemos Sinfonía Heroica, portada, imágenes en Google, es fácil también encontrar esta serie de documentos que ilustran pues ese genio y esa lucha arraigada, ¿no?, por los derechos de la sociedad. Bueno, pues yo creo que este ha sido un muy interesante aperitivo a todas las anécdotas, a las cuestiones que nos va a contar Edgar Martín, director de Orquesta Camerata Musicalis, este próximo domingo en San Sebastián de los Reyes, exactamente en el Teatro Adolfo Marsillac, este concierto homenaje a Beethoven, en el que se escuchará la primera sinfonía, y bueno, pues que además, como decimos, tiene un objetivo didáctico, ¿no?, descubrir un poco más a este compositor alemán. Edgar Martín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, y lo más importante de este concierto, además de Beethoven, sois todos vosotros, el público que os necesitamos, porque la vivencia de un concierto en directo no hay, es increíble, y os esperamos a todos porque os necesitamos. Pues estaremos por allí. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima, gracias. Más de uno. Madrid Norte, Onda Cero. Vengo con